La Moderna presenta. Como todos los años, por fin ha llegado el día tan esperado. Ya nos preguntaban, ¿por qué no lo haces ya? Ya empezó el año, pues para que avance tantito el año, ¿no? Y para saber más cosas que están sucediendo hoy en Ver y Creer. Previsiones 2019. En este clásico que ya es de todos los años, que tengo que aclarar, no son predicciones, no hay una bola de cristal, no. Son previsiones. Es la previsión de algo que puede suceder a partir del análisis histórico y experiencial de un profesional en el tema. Son las previsiones, ¿no? Cuando usted ve el cielo nublado, pues dice, va a llover. Si después no llueve, no llovió, pero es previsible. Y esto sucede también con las previsiones en materia de economía internacional y nacional, en materia de geopolítica internacional y también de la política en México, y en materia de los análisis de temas internacionales también, y en Sagradas Escrituras, y a partir de profecías, allí sí. Entonces es un gusto para un servidor recibir y presentarle como cada año. Voy de lado a lado a Ernesto O'Farrill Santoscoy, presidente de Bursamétrica, considerado, y no porque nos apellidemos igual, sino porque así es, como uno de los mejores analistas en temas económicos y bursátiles de México. Ernesto O'Farrill es presidente de Bursamétrica. Bienvenido. Roberto. Gisbelini Gallardo estudió en la UNAM, es politóloga, y pues su tema también en el que se ha ido especializando cada vez más es la geopolítica internacional. Tiene una muy particular visión de los hechos. Para ella Rusia siempre ha sido un eje que mueve a otras naciones y tratados y convenios en todo el mundo. Bienvenida, Gisbelini. Gracias, muchas gracias. Un honor y bueno, platicaremos ya más tarde. Espero que nos hables de Venezuela, te advierto. Sí, sí, tenemos Venezuela. José Alberto Villazana es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, entonces es un gran conocedor, también se ha especializado en temas de escatología y es un gran analista de temas internacionales. José Alberto Villazana, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Un honor estar en tu programa. Gracias. Hay dos factores para este año, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, ¿o no? Así es, bueno, son dos factores, pero más que factores yo creo que son consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Quiero decir, no podemos dejar de hablar, ¿no? Bueno, totalmente. ¿Qué se le viene a México con este nuevo gobierno? ¿Qué se le viene a Trump con la reelección, por ejemplo? Así es. ¿Partimos de eso? Claro. Venga, desde la economía, Ernesto. Muy bien, bueno, la economía para este año se ve con una tendencia de desaceleración. El año pasado, por ejemplo, Estados Unidos en el segundo trimestre llegó a crecer arriba del 4%, la economía más grande del mundo, creciendo a todo vapor, básicamente porque las políticas fiscales del presidente Trump pues, le han funcionado muy bien, bajó los impuestos a la mitad, ¿no? Sin embargo, para este año es previsible que esa velocidad a la que estaba creciendo, no nada más Estados Unidos, sino Europa, Japón, China, México incluso, pues tienda a tener una menor velocidad, incluso con el riesgo, diría para México, de que pudiéramos ver algunos meses o trimestres en terreno negativo, es decir, que en lugar de que la economía crezca, que haya cierta contracción. ¿En México? En México. Ajá, ¿consecuencia de qué? Una serie de factores. Uno de los principales factores, me parece, es que algunas de las decisiones que ha tomado el nuevo gobierno, incluso desde que era el gobierno de transición, pues han generado mucha incertidumbre entre los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Por lo tanto, estamos viendo una retracción de la inversión privada. Y dado que es el inicio de gobierno y el gobierno no puede echar a andar la inversión pública de la noche a la mañana, pues no se ha logrado compensar esta ausencia de inversión con la inversión pública y por lo tanto pues tienes ahí como consecuencia una desaceleración importante en la economía. ¿Y esto desde la política, Gisbelini? Bueno, México
está pasando por una transición ideológica, política. Hoy la realidad política de nuestro país es evidente para todos, ¿no? Que es totalmente nueva, no es el México en el que vivíamos el año pasado, que va de la mano de una serie de reformas legales, constitucionales, que cambian la dinámica política, económica, en materia de seguridad. O sea, realmente estamos viendo un periodo de transición bastante intenso en el que México se consolida, digamos, políticamente. Hay una especie de aglutinamiento, dada la mayoría apabullante que tiene la actual administración. No va a haber no hay de forma clara una oposición, y sobre todo una posición que sea contrastante, que sea, que choque. Entonces eso genera una especie de consenso en general político, pero va ligado a transiciones políticas que ocurren también en el mundo. Decía Ernesto, la inversión está detenida y el gobierno no la puede activar. Sin embargo, yo veía números en esta propia semana, ¿no? La fama de Andrés Manuel López Obrador está como nunca. 86% de la población lo aprueba, lo ve bien. Sí, no más que cuántos invierten en este país, cuántos producen, ¿no? José Alberto, y en el mundo, la política internacional. En el mundo, bueno, en el caso de México seguimos un poco el patrón de Estados Unidos. Trump, pareciéndose mucho a las promesas que hizo Andrés Manuel. En su campaña visitó varias parroquias y varias iglesias protestantes, en donde en su campaña decía yo estoy a favor de la vida. Y esto me recuerda a lo que fue la primera cosa que hizo Trump. Él en su campaña también dijo yo voy a favor de la vida. Lo ha cumplido. Y lo cumplió. Al día siguiente de tomar posesión, firmó un decreto para cortar todos los recursos de esta asociación Planned Parenthood, que se dedica a negociar con el aborto. Digo negociar porque además venden los órganos de los bebés abortados. Dicen que no es un ser humano, pero cuando venden los órganos son órganos de ser humano, ¿no? Exactamente. Entonces veo ahí que esta nueva constitución moral que está impulsando Andrés Manuel pudiera llevarnos hacia lo mismo que Trump está haciendo en Estados Unidos, con todas las consecuencias políticas que eso trae. A ver, en unos elementos como para continuar con el tema, ¿qué es lo previsible de manera amplia general para el mundo en este año que está iniciando? Miren. El escenario mundial para 2019 es el de una batalla frontal entre dos fuerzas que buscan el control total de un nuevo sistema económico-político equivalente al de la revolución industrial. Es evidente que el mundo ya es tripolar en la supremacía protagonizada por Rusia, China y los Estados Unidos, en tanto que son los países hegemónicos globales, lo que les ha llevado a los tres a luchar por obtener, cada uno, la influencia económica política en diversas regiones del mundo, a fin de obtener ventajas sobre los otros dos. Ejemplo de esta realidad es la que se vive en Ucrania, que por sus próximas elecciones presidenciales son previsibles los conflictos armados suscitados por los intereses tanto de Rusia como de Estados Unidos en la región. Por otra parte, se vive hoy un particular momento en el que los movimientos conservadores están consolidando su influencia en prácticamente todo el mundo, posiblemente por el hartazgo social suscitado por la decadencia moral promovida por los movimientos progresistas, cosa que podría hacer virar el sistema económico liberal financista que hoy prevalece en el mundo a un sistema industrial nacionalista que se vería acompañado de una natural crisis financiera global propia de esta misma transición. Para América Latina, en Argentina, Bolivia, El Salvador, Panamá y Uruguay se tendrán elecciones presidenciales que previsiblemente posicionarán a la derecha conservadora en el poder, en tanto que para México es previsible una reducción del progresismo social promovido por el partido Morena, acompañado de una inesperada promoción de los valores morales y familiares desde la misma presidencia del país. A ver, ¿será? O sea, por un lado, todo el mundo regresa a lo conservador. El presidente de México va a lo conservador, ¿no?
Pero todavía hay una ola allí de progresismo. Es lo que ¿qué? es el efecto de lo que está ocurriendo en el mundo. Están creciendo y se están consolidando y están llegando al poder estos movimientos conservadores, pero también vienen con fuerza, sobre todo con la bandera del feminismo y del tema de la ideología de género. Eso, cuando decimos progresismo, hablamos de estas cosas, ¿no? Feminismo Ideología a de género, ultranza, abortos, ideología de género, toda la agenda del tema, comunismo, ¿no? Etcétera. Entonces, está la confrontación. Estados Unidos es el ejemplo más evidente. Tienes en el gobierno, con fuerza, con firmeza, a Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence impulsando el tema de valores, de familia, de vida. Y tienes la contraparte en un impasse político a los demócratas impulsando muy fuerte el tema del aborto, el tema de ideología de género. Cierra la Casa Blanca. Cierra la Casa Blanca y acaban de aprobar en Nueva York el aborto al 9º mes de gestación, que es un infanticidio, ¿no? Fíjate que el Papa Francisco lo dijo muy bien el año pasado. Dijo, ¿qué diferencia hay entre practicar un aborto o pagarle a un sicario para que mate a una persona? ¿Cuál es la diferencia? Esto en Nueva York ya se configuró. Pero ilegal, o sea, y matar a un aplaudido. niño. Bueno, este es el ejemplo, este es muy evidente cómo, si bien se consolidan y crecen los movimientos conservadores, por supuesto que la contraparte pelea con mucha fuerza, pero también a la vez esto es el efecto de la lucha económica y por el poder que hay en el mundo. Estos dos grandes, digamos, bloques de poder que se están peleando a morir el mundo porque nos encontramos realmente entre una cuarta revolución industrial. ¿Y esto en la economía cómo se ve? Mira, como se ven las cosas es, en los años 90, después de que en los 80 tanto el señor Reagan como la señora Thatcher impulsaron lo que le llaman el neoliberalismo, pues hubo un desarrollo generalizado en el mundo hacia esa forma de pensar y esa forma de gobernar y de organizar la economía y la sociedad. Sin embargo, en la crisis hipotecaria del 2008, pues se vino abajo, digamos, el sueño de hacia dónde podría ir el neoliberalismo, pero junto con la globalización, ¿no? Y lo que ha pasado desde entonces es que se han estado manifestando en el mundo, pues todos los inconformes con la globalización, y esto ha dado oportunidad a que surjan en el mundo distintos líderes que se aprovechan de las circunstancias y que venden, me parece a mí, otras nuevas fantasías. El nacionalismo a ultranza, antiglobalización, anti-establishment. Pero en realidad ya partidos de izquierda y partidos de derecha, pues en casi todo el mundo están aminorados y han surgido movimientos o nuevos partidos, claro, nuevas tendencias que están ofreciendo estos espejitos, claro, a las poblaciones. En general en el mundo son líderes de derecha. Así es. Son líderes de pensamiento todavía neoliberal y desde el punto de vista económico. Sí, y desde el punto de vista moral, conservadores. En México, pues tenemos también el surgimiento de un líder que gana contundentemente, como ha pasado en otros países, anti-establishment, pero ha prometido cosas conservadoras, pero ha aglutinado a la extrema derecha, a la extrema izquierda, a los superprogresistas, o como les quieras llamar, liberales en lo moral, y también a un sector conservador de la sociedad. Y todo alrededor de una sola persona que está concentrando el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y tiende también a controlar el Banco de México y al Poder Judicial. O sea, sí, es un peligro. No, me parece que hasta ahora la popularidad se ha disparado de él, aunque muchas de las decisiones, acabo de decir, no han gustado desde el punto de vista económico y financiero. Es que puede haber dos perspectivas. Puede ser peligroso, como lo han planteado algunos analistas, o puede ser esperanzador, que genere a lo mejor política y económicamente una especie de estabilidad teniendo una cuestión de control. Sí, gran parte de la popularidad viene por el discurso contra la corrupción, que ahí pues sí, él tenía razón, de todos estos grandes negocios que se hacían y todos estos emporios oscuros. Entonces yo creo que ahí es donde el pueblo está, digamos, con esta nueva moral, esta nueva constitución moral. Están contentos porque dicen, pues ya basta de tanto dispendio. Pero por otro lado, no hay que confundir
el liberalismo económico, digamos que en sí es bueno porque defiende el libre mercado, la propiedad privada. O sea, la base del desarrollo económico con el liberalismo moral son dos cosas muy distintas. Y curiosamente pareciera que quien está en contra de una cosa está a favor de la otra, aunque sea contradictorio. Vemos a Bolsonaro en Brasil, vemos Lega Nord en Italia, vemos una serie de péndulos que en lo moral vuelven otra vez hacia el conservadurismo. Y hay una... Recuerde usted que estas son previsiones. Pueden suceder otras cosas, ¿no? Tengo un amigo que dice que cuando se ve venir la flecha, pues que duele menos, dice, ¿no? Entonces, pero puede la flecha desviarse o puede no venir. Vámonos a Europa y a Oriente Medio. ¿Qué puede ocurrir allí? Pues finalmente todo el mundo es nuestra casa y no porque estemos hasta acá en México no nos afecta lo que sucede en Siria, por ejemplo, ¿no? Es previsible que en el año 2019 las tensiones bélico-políticas salgan del Medio Oriente para arraigarse en Europa y convertirla en la región del mundo con mayores conflictos sociopolíticos durante el año, como consecuencia de la excesiva migración, de una escandalosa decadencia moral en la que ha caído el continente, de la crisis económica, del crecimiento de la presencia islámica y del desmantelamiento de la Unión Europea, que evidentemente acarrearán elementos de desestabilización, si no de guerras de baja intensidad, a países como Francia, España, el Reino Unido, Italia y Alemania. El Banco Mundial prevé para Siria un importante periodo de estabilidad y de crecimiento económico mayor al de todo el mundo, en contraste con Irán, que a pesar de mantener un alto crecimiento económico, sufre hoy las mayores tensiones de la región, protagonizadas por chiitas contra sunitas, árabes sauditas, turcos y las interminables tensiones con Israel. Sin embargo, es previsible que Estados Unidos se retire de sus acuerdos nucleares y abandone su presencia militar en toda la región. Por otra parte, es previsible que crezcan las tensiones entre Líbano e Israel debido a sus planes de expansión territorial en Palestina, aunque su líder, Benjamín Netanyahu, enfrenta al interior una de las más importantes crisis políticas en su historia reciente, en las que el Parlamento israelí sería disuelto y en abril habrá elecciones extraordinarias como consecuencia de los casos de corrupción que rodean al primer ministro israelí. Ahí veíamos a Benjamín Netanyahu, que como decía la nota, ¿no?, el interminable conflicto de Israel en la región. Es un factor, el esquema de desestabilización también que existe al interior de Israel político, es un factor que puede alterar, sobre todo de la mitad del año hacia adelante, porque está en un proceso de impeachment, es decir, de destitución Benjamín Netanyahu, y se ha convocado a una nueva elección. O sea, realmente el proceso de destabilización que hay en Israel va a impactar lo que ocurre en Irán, lo que pueda ocurrir en Siria, lo que pueda ocurrir en relación a Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, porque sabemos que lo que ocurre también políticamente en Israel impacta lo que ocurre en Estados Unidos y lo que pueda ocurrir en el mundo con las relaciones que tienen de poder. Ejemplo, la actual administración israelí está muy cercana a la nueva administración brasileña. Si viene esta sacudida y sale o no, de Israel, va a impactar lo que ocurra al interior de Brasil y lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones que hay en Uruguay, en los países que ya mencionamos en Sudamérica. Es previsible. Argentina. Ahora, Benjamín Netanyahu está metido en un escándalo, José Alberto. Está en juego su reelección. Sí. No, más que reelección es destitución. Destitución, sí. Es destitución. Destitución, igual que hay amenazas de destitución de Trump. Pero yo creo que el de Benjamín Netanyahu es más fuerte. Es más fuerte. Y tiene más consecuencias políticas, porque ya varios países, entre ellos Brasil, entre ellos Estados Unidos, han cambiado su embajada a Jerusalén. La han movido ya en un apoyo a la política. Sí. Brasil también. Ahí está. Lo que prevés
Claro, y es de los países, digamos, más importantes, junto con Estados Unidos, por supuesto, que han trasladado su embajada a Jerusalén. Sacándola de Tel Aviv. Así Hagamos una pausa, es breve. Gracias. ¿Qué puede más preverse en materia económica, política en el mundo, México, la economía, la familia, los valores, ¿no? La decadencia moral, la degradación social que estamos viviendo? ¿Qué puede ocurrir este año en el que ya en Europa, yo lo vi, en Irlanda, iglesias transformadas en restaurantes, en bares, Escocia, iglesias que dice se vende? ¿Qué sucederá en este año? Una pausa y más después. Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Grupo Editorial San Pablo es obra de la Sociedad de San Pablo, fundada por el beato Santiago Alberione. Cuenta ya con 70 años de presencia paulina en México. Cuenta con 2 institutos de educación, el CONFIL, Instituto de Comunicación y Filosofía, ubicado en la Ciudad de México, y la Preparatoria Ramón López Velarde, ubicada en Tlaquepaque, Jalisco. Además de que contamos con 17 librerías en todo México, donde podrás encontrar algún título que mejore tu cultura, tu vida espiritual o tu forma de hacer oración. Contáctanos a través de nuestras redes sociales como San Pablo México o en nuestra página www.sanpablo.com.mx. Llámanos al 55 55 82 93 62. Grupo San Pablo, más de 70 años haciendo la caridad de la verdad. Aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. ¿Sí? Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida.